¿Debería decirle a papá que el hijo pequeño al que tanto mima en realidad es el hijo del amante de mi madre? Vi a mi padre tomar el vaso de agua de las manos del hijo ilegítimo y quedarse paralizado en el aire. Mejor no decírselo a mi hermano mayor, él fue deliberadamente limitado por nuestra madre. Vi a mi hermano mayor, que estaba jugando con el teléfono, dejarlo caer de repente al suelo. Si el segundo hermano supiera que fue mamá junto con su amante quienes planearon deliberadamente que le rompieran la pierna, ¿se derrumbaría por completo? Vi al segundo hermano sentado en la silla de ruedas, con el rostro pálido. ¡Qué dilema! Si descubrieran que todo lo que hizo mi madre fue solo para apoderarse de la riqueza de nuestra familia y así vivir una vida lujosa con su amor de la infancia y su hijo amado, ¿no se vendría abajo toda la familia? Podía ver las miradas ardientes y explosivas que todos en la familia le lanzaban a mi madre. En mi vida pasada, solo discutí unas pocas palabras con el hijo ilegítimo de la familia cuando mi madre, cruelmente, me empujó desde la azotea, causándome la muerte instantánea. Tras mi muerte, mi alma no desapareció de inmediato, sino que permanecía al lado de mi madre, y así fue como conocí todos sus secretos. Ella se casó con mi padre únicamente por su riqueza material, en realidad, llevaba mucho tiempo enamorada de otro hombre e incluso dio a luz a su hijo, quien más tarde se convirtió en nuestro hijo adoptivo, Dylan. Desde que se casó con mi padre, mi madre había estado conspirando para apoderarse de su inmensa fortuna, planeando reunirse con su amor de la infancia y su preciado hijo para formar una familia rica y armoniosa. Sin embargo, inesperadamente, renací y regresé exactamente al día en que mi madre llevó a Dylan a casa. Dylan, ¿por qué aún no lo llamas papá?, lo instó apresuradamente mi madre al colocarlo frente a mi padre. Dylan temblaba de pies a cabeza, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar a nadie, como un pollito asustado. El brazo que expuso sin querer estaba cubierto de marcas rojas de latigazos. Fue precisamente ese aspecto tan lamentable lo que hizo que mi padre sintiera compasión por él a primera vista y, más tarde, lo tratara como a su propio hijo, incluso mejor que a mí y a mis dos hermanos, por miedo a maltratarlo. Mientras Dylan servía agua a mi padre, mis pensamientos resonaron oportunamente. ¿Qué debería hacer? Debería decírselo a papá. Dylan es en realidad el hijo ilegítimo de mi madre y de su amor de la infancia. Vi como la mano de mi padre, que estaba a punto de tomar el vaso, se detenía en el aire, miró a izquierda y derecha y finalmente me observó a mí, que estaba de pie junto a la mesa de café. Levanté las cejas, abrí las manos y lo miré con expresión inocente. Mi padre me observó un momento y luego negó con la cabeza, pensando que estaba alucinando. Lo que sucedió después fue que Dylan tomaría la mano de papá y lloraría tristemente para ganarse su compasión. Al instante siguiente, vi a Dylan tomar la iniciativa de agarrar la mano de papá y estallar en llanto. En mi vida pasada, mi padre también se conmovió profundamente, abrazándolo y consolándolo mientras él mismo lloraba, pero esta vez no pudo derramar ni una lágrima. Los ojos de papá estaban fijos en mí. «Evelyn, ¿estabas hablando?» «No, no era yo», lo negué, pensando para mis adentros que no podía dejar que supiera que había renacido o me vería como un monstruo. Mi padre parecía completamente confundido. En ese momento, mi madre se adelantó con paciencia y acarició la cabeza de Dylan. «Dylan, no llores más, a partir de ahora esta será tu casa. Evelyn, primero lleva a Dylan de vuelta a la habitación y ayúdalo a ordenar sus cosas». «Está bien», acepté con indiferencia, pensando que la última vez fue igual. Apenas entramos, su libro de repaso para el examen de ingreso a la universidad se rompió y luego me incriminó diciendo que yo lo había arruinado. Tal como esperaba, Dylan me siguió a la habitación, me miró con desprecio y luego rompió en sollozos. Mi madre entró corriendo de inmediato para consolarlo y preguntarle ansiosa qué había pasado. «No es culpa de Evelyn, es mía». Quería pedirle ayuda con algunas preguntas del examen y accidentalmente. «Evelyn rompió accidentalmente mi libro de repaso», dijo Dylan con tristeza. Mi madre empezó de inmediato a regañarme. «Dylan será tu hermano a partir de ahora. ¿Cómo pudiste atacarlo? En su primer día ya rompiste sus cosas. ¿Qué te hemos enseñado? ¿Te hemos malcriado?». En ese momento, mi padre oyó el alboroto y entró en la habitación. Sorprendentemente, se mantuvo inusualmente calmado. Al ver a mi padre, Dylan habló rápidamente. «Papá, Evelyn no lo hizo a propósito, no la culpes».
Sé que solo le cuesta aceptar mi presencia. Después de todo, yo soy el sobrante en esta familia. Su actuación en mi vida pasada me tomó por sorpresa y provocó que mi padre desarrollara prejuicios contra mí, pensando que yo no podía tolerar a los demás, y terminó tratándolo aún mejor a él. Desde ese punto, en mi vida pasada, Dylan intensificó sus calumnias y falsas acusaciones contra mí, haciendo que mi padre se sintiera cada vez más decepcionado de mí y lo favoreciera solo a él. Incluso mis 2 hermanos mayores no se salvaron. No pude evitar pensar que él fue quien rompió su propio cuaderno y aún así me acusaba llorando. Con unas dotes actorales así, es una lástima que no esté en el cine. Parecía que ninguna explicación serviría de nada y que papá definitivamente no me creería. Por el rabillo del ojo noté que mi padre me miraba de forma extraña, como con un atisbo de culpa y reproche hacia sí mismo. Al momento siguiente, mi padre tosió y dijo: «De verdad eres una alborotadora, solo llevas un día aquí y ya has causado una discusión familiar. No es de extrañar que te devolvieran incluso después de ser adoptado. Realmente eres un problema». Adoptar a Dylan fue, por supuesto, idea de tu madre. Mi madre contó que una vez pasó por un orfanato y vio a un niño pequeño rebuscando en la basura, que se veía muy digno de lástima. Ya había sido adoptado antes, pero la familia lo devolvió tras tener su propio hijo, y al verlo tan desamparado decidió adoptarlo. Tras la persistente persuasión de mi madre, mi padre aceptó a regañadientes. Creían que todo estaba perfectamente preparado, pero no esperaban que yo renaciera, y menos aún que mi padre pudiera oír mis pensamientos internos. Mi madre entró un poco en pánico y se apresuró a explicar que Dylan normalmente se portaba muy bien y no causaba problemas, que quizás solo fue un malentendido con Evelyn porque aún no se había adaptado, y que ese niño había pasado por demasiado en el orfanato, por lo que no podían hacerle sentir inseguro en su primer día. Mi padre estaba a punto de hablar y desenmascararla cuando de pronto escuchó otra voz: «Si le exponía ahora, todo explotaría. Ella no lo admitiría e incluso podría volverlo todo en su contra, sobre todo porque aún tenía muchas acciones de la empresa y 2 propiedades familiares». Mi padre se quedó atónito un momento y yo pensé que mis 2 hermanos mayores seguramente se pondrían del lado de mamá, ya que ella se encargaba de todo en casa mientras papá estaba ocupado con el trabajo. Si realmente estallaba un conflicto, ellos probablemente la apoyarían. Esta vez, la expresión de mi padre se mantuvo serena, se frotó la nariz, contuvo la ira y dijo que no quería que algo así volviera a ocurrir, que la familia no necesitaba alborotadores y que lo mejor era que todos vivieran en paz. Dylan asintió obedientemente, con una expresión completamente agraviada. «Ayúdenla a empacar sus cosas», ordenó mi padre directamente a la niñera y, sin más, me sacó de la habitación. Mi madre quiso decir algo más detrás de nosotros, pero ya nos habíamos marchado. Seguramente no se dio cuenta de que sus días felices estaban contados. Mi padre me llevó a la villa de enfrente y me preguntó: «Evelyn, ¿sabes algunos secretos de tu madre?» ¿Qué secretos? Deberías saberlos. Fingí ignorancia, aunque en mi corazón pensé: ¿me creerías si te lo dijera? En mi vida pasada descubrí que mi madre era íntima con un hombre extraño y, cuando se lo conté a papá, él me culpó diciendo que a tan corta edad no había aprendido nada bueno, solo imitaba las malas tendencias de internet y además difundía rumores sobre mi propia madre. Dijo que yo solo causaba problemas y alteraba la paz familiar porque no podía aceptar a un hijo adoptado, calificándome de estrecha de mente y maliciosa. Si hablaba, probablemente papá empezaría a detestarme desde entonces. Vi que mi padre ya no podía contenerse, con el rostro lleno de profundo remordimiento. Dijo que lo sentía, que Evelyn era una buena niña, que era a quien más quería y que no permitiría que volviera a salir herida en esta vida. Conmovida, me lancé a sus brazos y, desde entonces, pude sentir claramente que la actitud de papá hacia mamá ya no era la misma. Prestaba aún menos atención a Dylan e incluso mostraba deliberadamente distancia. Frente a los intentos de Dylan por agradarle, papá siempre fingía no ver ni oír nada, y cuando mi madre trataba de adularlo y mostrarse dulce, él reaccionaba con frialdad e indiferencia. Aunque últimamente papá no se involucraba mucho en los asuntos de la empresa, recibía llamadas laborales con frecuencia. Tras enfrentar el continuo desaire de papá, Dylan ya no pudo quedarse quieto y los vi hablando en secreto en la habitación. «Mamá, ¿no dijiste que ese hombre era fácil de complacer y engañar? Entonces, ¿por qué haga lo que haga últimamente siempre está distante e indiferente?» Mi madre respondió que a ella también le parecía extraño, que últimamente actuaba como una persona completamente diferente,
que antes siempre estaba ansioso por cumplir cada uno de sus deseos y ahora su humor era impredecible, que quizá había tomado la medicina equivocada y que no le hiciera caso. Luego añadió que Dylan debía ocupar el lugar de Evelyn lo antes posible, hacerse más visible en la empresa para acelerar la transferencia de activos y propiedades, y así traer a su verdadero padre para disfrutar juntos de la buena fortuna. Dylan respondió confiado que Evelyn era una tonta y no era rival para él, que pronto conseguiría una oportunidad de prácticas en la empresa como su hijo y entonces las acciones serían suyas. Así ocurrió en mi vida pasada, cuando yo misma lo llevé a hacer prácticas y lo ayudé intensamente a aprender finanzas para afianzarse, permitiéndole asegurar rápidamente el primer contrato de la empresa y ganarse el reconocimiento de mi padre y mis 2 hermanos mayores, convirtiéndose en el favorito de la familia. Pero en esta vida no volveré a ayudarlo. Veamos si puede heredar la empresa sin mi ayuda. Al día siguiente, mi hermano mayor regresó del extranjero. Era el típico hijo rico de segunda generación, que pasaba los días bebiendo y ligando con amigos inútiles, y como sus notas eran malas en la universidad, mis padres gastaron dinero para enviarlo a una universidad desconocida en el extranjero solo para adornar su currículum. Sin embargo, incluso después de irse al extranjero, él aún no ha cambiado ese estilo de vida despreocupado y de vez en cuando publica en redes sociales fotos de ellos festejando juntos en bares. A los ojos de los demás, mi hermano mayor no es más que un ídolo frívolo y un playboy disoluto, hundido en los placeres de una vida hedonista. Mi padre nunca imaginó que mi hermano mayor terminaría así. Cuando nació, los accionistas de la empresa estaban en plena agitación y la compañía atravesaba un momento crítico, por lo que mi padre pasaba todos los días en la empresa y descuidó su crianza. Más tarde, cuando nació mi segundo hermano, habiendo aprendido la lección del mayor, mi padre se esforzó al máximo en centrarse en él, con la esperanza de convertirlo en un sucesor calificado. Mi madre siempre le decía a mi hermano mayor, tu hermano menor heredará el negocio familiar, así que tú solo vive como un heredero adinerado, disfruta la vida y tómatelo con calma, deja las preocupaciones a tu hermano menor. Con el paso del tiempo, fueron aceptando gradualmente el estilo de vida de niño rico mujeriego de mi hermano mayor, y él se entregó por completo, indulgente día y noche en un mundo de placer y extravagancia. Hermano mayor, Dylan fue el primero en saludarlo e incluso se acercó para susurrarle, he oído que te gustan mucho las mujeres hermosas. Acabo de hacer una nueva amiga que es tan bella como talentosa. Otro día te la presentaré. Vi cómo los ojos de mi hermano se iluminaban. Era evidente que ahora sentía mucha simpatía por Dylan. En ese momento, mi voz interior resonó de repente. La salud de mi hermano ya es mala y aún piensa en mujeres. Cambia de novia más a menudo que de ropa. ¿De verdad está decidido a morir de insuficiencia renal a tan corta edad? El rostro de mi hermano mayor se ensombreció de ira. Suspiré. Mejor no decirle que todo esto había sido intencional por parte de mi madre, lo destrozaría. Mi hermano mayor nunca se preguntó por qué mamá y Dylan lo animaban a salir con chicas extranjeras, manchando su reputación y llevándolo finalmente a morir por una enfermedad de transmisión sexual. Los ojos de mi hermano mayor se abrieron de par en par, mirándome fijamente con una expresión de absoluta incredulidad. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás y, mientras caminaba, pensé, que mi hermano mayor y mi madre abracen y besen a Dylan, ahora que hay una persona nueva en la casa, de todos modos ya no me quiere, Evelyn. Mi hermano mayor me observó un momento, confirmando que no había hablado y que había oído mis pensamientos internos. Aún dudaba si había sido una ilusión y luego continuó, te traje un regalo. Antes de que Dylan llegara a esta familia, yo era el tesoro más querido del hogar, todos me mimaban, incluido mi hermano mayor de espíritu libre, que siempre me trató de manera excepcional, cada vez que salía. Si veía algo bonito, nunca olvidaba traérmelo. Me acerqué con una expresión de alegría y mi hermano me entregó una caja. Es un reloj con gemas que vi afuera. Es muy delicado y hermoso, así que lo compré especialmente para ti. ¿Te gusta? Sí, me gusta, respondí con calma. Por dentro murmuraba, ¿de qué sirve que me guste? En un momento Dylan me arrebatará el reloj y mi hermano incluso dirá que soy mezquina. ¿Cómo podría ser eso? Este es el regalo del hermano mayor para ti. Mi hermano mayor empezó a hablar cuando Dylan intervino de repente. ¡Wow! ¡Qué hermoso reloj con gemas! Nunca había visto uno tan exquisito. Evelyn es tan afortunada. El hermano mayor la trata tan bien. Jamás he visto un reloj tan fino. Ni siquiera puedo imaginar lo feliz que sería si tuviera uno así. En mi vida anterior,
Dylan usó justamente esa expresión aparentemente inocente e indefensa para convencer con éxito a mi hermano mayor de que me hiciera dárselo, prometiendo comprarme uno nuevo la próxima vez, cosa que, por supuesto, nunca ocurrió. Ahora ni siquiera espero a que mi hermano mayor hable y digo voluntariamente, si te gusta, te lo doy, pensando que, si no lo digo, mi hermano mayor de todos modos intentará persuadirme. Dylan se ve satisfecho, de verdad. El hermano mayor es tan generoso, gracias, hermana Evelyn. En ese instante pienso con impotencia que Dylan está a punto de dejar caer deliberadamente el reloj al suelo y luego afirmar que yo lo rompí, tal como en mi vida anterior, en el momento en que se lo entrego. Lo deja caer al piso y una de las gemas se hace añicos en innumerables fragmentos diminutos. Se oye el grito de Dylan, ¡ay! ¿Cómo rompiste el reloj con gemas? Es tan hermoso, ¿cómo pudo hacerse pedazos así? Si no querías dármelo no hacía falta romperlo, y mirando a mi hermano mayor. Continúa, hermano, no culpes a Evelyn, seguro lo hizo sin querer. Yo pensaba, mi hermano mayor probablemente me va a regañar otra vez, como en la vida pasada, por arruinar el regalo que había preparado, pero él miró a Dylan con pesar y dijo, ¿por qué culparía a Evelyn? Si tengo que culpar a alguien, sería a ti por no sujetar bien el reloj, y pude sentir claramente que había desarrollado cierto disgusto hacia Dylan. Dylan también estaba confundido, ¿por qué no iba según el plan? No le quedó más remedio que pedir ayuda a mamá, quien se acercó desde la sala con un carillón en la mano y, mirando a mi hermano, dijo, Nathan, ¿cómo puedes tratar así a Dylan? Antes de venir incluso me preguntó por tus preferencias y te hizo especialmente un pequeño carillón a mano. Dylan aprovechó, así es, hermano mayor, este carillón lo hice yo mismo, así, incluso si estás en el extranjero, podrás seguir oyendo los sonidos de casa. Al oír esto, la expresión de mi hermano mayor se suavizó un poco y en sus ojos apareció incluso un atisbo de consuelo. Pensé, hecho a mano, ni hablar, es uno de esos carillones de $10 de la puerta de la escuela. Dylan no está dispuesto a gastar ni un centavo extra. Aunque mamá le da 50,000 de asignación semanal, seguro lo compró de camino a casa. Mi hermano mayor retiró la mano y dijo con calma, quédate el carillón, voy a mi habitación, y se dispuso a irse. Mi madre no pudo contenerse y le gritó, Nathan, ¿cómo puedes tratar así a tu hermano? Acaba de unirse a la familia y lo tratas de esta manera. Además preparó personalmente un regalo para ti. Mi hermano mayor también le gritó a mamá, él no es mi hermano, no tengo tal hermano, dile que vuelva a donde sea que haya venido. Y de verdad no sabes si ese regalo lo hizo con sus propias manos o solo lo recogió al borde del camino. Se enfureció al instante y quiso discutir con mi madre, pero entonces mi voz interior resonó, si yo fuera él, no discutiría ahora con mamá. Este Dylan es el hijo ilegítimo que ella trajo de fuera específicamente para competir con nosotros por la fortuna familiar. En su lugar, mi hermano debería aprovechar el momento, trabajar duro, cambiar la percepción que tienen de él y tomarlos a todos por sorpresa. Mi hermano mayor suspiró y volvió a su habitación. Ya dentro, oí una serie de golpes mientras arrojaba cosas. Preocupada, llamé a su puerta y, al abrir, vi el suelo hecho un desastre, con CDs, novelas y todo esparcido por todas partes. Mi hermano me dijo, Evelyn, ¿crees que soy un completo fracaso? ¿Tú también me desprecias? Negué con la cabeza. No, el hermano mayor siempre ha sido el mejor. No pude evitar pensar, mi hermano mayor solo fue engañado por mamá, ella deliberadamente lo dejó echarse a perder. Durante sus años escolares tenía buenas calificaciones, pero nunca recibió aliento y por eso se rindió. En realidad es bastante inteligente y, mientras se reforme, sin duda puede convertirse en alguien sobresaliente. Su ceño se relajó un poco y por fin pareció aliviado. Evelyn, de ahora en adelante el hermano mayor hará todo lo posible por convertirse en alguien destacado, te protegeré a ti y a todos los que me importan. Estoy segura de que puedes lograrlo, lo animé. Lo primero que hizo después fue ir al hospital para un chequeo, cortar por completo los lazos con su antiguo círculo de supuestos amigos, comprar una pila de libros nuevos sobre economía, finanzas y otros temas, y contratar a varios tutores para ponerse al día. En solo 2 meses, mi hermano mayor se transformó por completo, pasaba todos los días leyendo y haciendo ejercicio y ni siquiera salía a socializar. Ante esta imagen impecable de un joven prometedor, Dylan y mi madre quedaron atónitos. Claramente no habían hecho nada, así que ¿cómo se había vuelto Nathan tan motivado? Mi padre seguía yendo a la empresa todos los días como de costumbre,
pero, a diferencia de antes, reunió deliberadamente a los accionistas y recuperó gradualmente las acciones que se habían transferido durante reformas anteriores. Delegó poco a poco tareas a subordinados de confianza y recientemente se ha estado preparando para llevar a mi hermano mayor a la empresa para formarlo. El personal que mi madre había colocado antes en puestos clave fue reemplazado por mi padre bajo diversos pretextos, dejándola completamente marginada al ir a la empresa. Mi madre estaba tan furiosa que rompía cosas en casa y la volvía a oír hablar en secreto con Dylan en la sala. Esta vez había un claro tono de insatisfacción hacia él. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué todo va de mal en peor? ¿Cómo se supone que vamos a llevar a tu padre a disfrutar de la vida ahora? Yo tampoco lo sé, he seguido el plan, ganándome primero su confianza, pero nunca esperé que no cayeran. Parece que debemos acelerar las cosas, dijo Dylan con tono sombrío. Tu segundo hermano está a punto de regresar del centro de convalecencia. Él es quien más confía en ti, así que gánatelo, como heredero designado, que hable por ti asegurará tu posición tanto en la familia como en la empresa. Eso es más de la mitad de la batalla, los demás no son tan importantes, susurró mi madre. De acuerdo, esta vez daré lo mejor de mí y me aseguraré de que el segundo hermano me tome cariño para que nos apoye, dijo Dylan, inflando el pecho con seguridad. Dylan en el fondo se sentía resentido. ¿Por qué no podía ganarse el cariño de toda la familia? Al fin y al cabo, él era el más joven, y se suponía que al menor todos debían mimarlo. Además, soy inteligente, hábil para leer las expresiones de los demás y experto en agradar a la gente. ¿Cómo iba a fracasar manejando a esta familia? El problema debía de ser de ellos. En mi vida anterior, cuando mi madre me empujó desde la azotea, él estaba a un lado, riéndose con la expresión más engreída. Después de eso, Dylan se convirtió por completo en el nuevo favorito de la familia, y más tarde tanto mis dos hermanos mayores como mi padre fueron derribados por mi madre y por Dylan. Esta vez quiero ver cuán engreído puede seguir siendo. Al día siguiente, mi segundo hermano regresó del centro de rehabilitación. Hace un año, debido a sus despiadadas tácticas comerciales, ofendió a muchos competidores y fue objeto de represalias. Alguien le destrozó brutalmente los pies. Aquel día, mi padre y yo estábamos de viaje de negocios fuera de la ciudad y mi hermano mayor estudiaba en el extranjero. Solo mi madre y mi segundo hermano estaban en casa. Esa noche, después del trabajo, mi madre llamó a mi segundo hermano para pedirle que le comprara medicina para el resfriado. La farmacia más cercana acababa de cerrar, así que fue a otra más lejana. En cuanto bajó del coche, un grupo de personas armadas con garrotes salió corriendo y lo atacó. Como solo iba con el conductor, este también fue golpeado. Por suerte, el conductor era un veterano retirado con algo de experiencia y luchó desesperadamente. Además, un transeúnte que pasaba cerca llamó a la policía, salvándole la vida a mi segundo hermano. Según el conductor, esas personas tenían la intención de matarlo y además llevaban máscaras. Las cámaras cercanas estaban todas dañadas y la zona era bastante remota, por lo que la investigación quedó estancada. Dado que todo ocurrió porque mi madre le pidió a mi segundo hermano que comprara medicinas, temió ser sospechada y representó en público el papel de una madre amorosa. Durante medio mes lo cuidó incansablemente día y noche. Por ello, el afecto de toda la familia hacia mi madre aumentó notablemente. Pero la verdad es que todo esto fue planeado deliberadamente por ella. Filtró intencionadamente el paradero de mi segundo hermano a esas personas. Incluso la ruta hacia la farmacia fue preparada de antemano y conspirada con su amante. Si mi segundo hermano desaparecía, en la familia solo quedarían un playboy sin ambiciones y yo, una chica, lo que en la mente de mi madre nos haría demasiado fáciles de controlar. Primero dejar que Dylan se integrara poco a poco en la familia, luego demostrar ambición y espíritu de superación, dándole a mi padre la impresión de que podía asumir grandes responsabilidades. Así, hacerse con el control de la fortuna familiar sería pan comido. En la vida anterior, todo ocurrió exactamente como ellos lo planearon, pero esta vida es distinta porque he renacido. Tras recibir el alta hospitalaria, mi madre sugirió que mi segundo hermano continuara el tratamiento en el extranjero, diciendo que las condiciones médicas allí eran mejores y las probabilidades de curación más altas. Incluso contactó activamente con un hospital privado extranjero para tranquilizarlo. Sin embargo, después de más de medio año, su estado no mejoró en absoluto. Hermano segundo, por fin te conozco,
Oí a mamá y a papá decir que eres la persona más serena y guapa de la familia, y ahora que te veo es evidente que es verdad, dijo Dylan tomando la iniciativa. Mi segundo hermano se volvió más taciturno y su temperamento se volvió algo impredecible debido a su discapacidad en las piernas. Durante su estancia en el extranjero, mi padre y yo solíamos ir a visitarlo, pero cada vez nos echaba histéricamente, se negaba a vernos y solo aceptaba encontrarse a solas con nuestra madre. Al final, por miedo a enfadarlo aún más, dejamos de forzar las visitas y solo podíamos observarlo desde lejos. Ante el saludo entusiasta de Dylan, mi segundo hermano se mostró extremadamente incómodo. Hermano segundo, he oído que tus pies no están bien, déjame darte un masaje. Lo aprendí especialmente de un masajista profesional sabiendo que ibas a volver. ¿Qué tal si te doy un masaje todos los días a partir de ahora? Noté que, aunque parecía incómodo, aún así asintió. Por ahora lo dejaré sentirse orgulloso. No dije nada porque pronto sufrirán las consecuencias de sus propios actos. Sin mi interferencia, todo avanzó sin problemas y lograron ganarse rápidamente a mi segundo hermano. Se acerca la ceremonia de mayoría de edad de Dylan y mi madre está ocupada planeando un gran banquete para él, con la intención de presentarlo a familiares, amigos y contactos empresariales. Será una ocasión bastante formal. Evelyn, Dylan dará un discurso en el banquete, ayúdalo a pulir el borrador, ya que eres tan elocuente. De acuerdo, respondí alegremente. Mi padre no estuvo de acuerdo, pero lo detuve. Al pulir el borrador recordé enseguida que en mi vida anterior también hubo un banquete así, en el que Dylan insinuó públicamente en el escenario que yo era mezquina e incapaz de tolerar a los demás, haciendo que mi reputación se desplomara. Revisé cuidadosamente el discurso palabra por palabra, lo imprimí y se lo entregué. Inesperadamente, durante el banquete sacó una hoja en blanco. En ese momento entré en pánico, busqué frenéticamente el discurso pero no lo encontré por ninguna parte. Entonces, con una expresión lastimera y los ojos llenos de lágrimas, dijo, sé que al volver he quitado parte del amor de mamá y papá, a Evelyn no le gusto y solo me está tomando el pelo. Por favor, no la culpen. Mamá, papá, diré solo unas palabras y estará bien. Aparentemente me excusaba, pero en realidad trasladaba toda la culpa a mí, haciendo parecer que yo había escondido deliberadamente su discurso para avergonzarlo. En mi vida anterior, mi padre también se puso de su lado y yo realmente creí haber perdido el discurso. Me sentí profundamente culpable y luego lo compensé en exceso, hasta el punto de transferirle todas las acciones de la empresa que estaban a mi nombre cuando dijo que necesitaba algunos activos de respaldo. Mirándolo ahora, es difícil decir quién fue realmente el que perdió ese discurso. En esta vida, en el momento en que Dylan sacó la hoja en blanco, corrí rápidamente al escenario, me incliné deliberadamente como una asistente, humilde y considerada. Le entregué el discurso preparado y hablé intencionadamente en voz suave pero clara frente al micrófono. Dylan, acabo de recoger esto del suelo, ¿es tuyo? Mi voz, aunque suave, se proyectó perfectamente por el micrófono y se extendió instantáneamente a cada rincón de la sala. Entró en pánico de inmediato, al fin y al cabo, nunca había vivido una ocasión tan grandiosa. Con calma, le ajusté el micrófono y luego me retiré en silencio, encarnando la imagen de una hermana mayor considerada. Evelyn realmente es la hija criada durante más de 20 años por una familia prestigiosa. Sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, y entiende el protocolo, está muy bien educada, se oía murmurar entre la multitud, mientras la boca de mi padre se curvaba en una sonrisa orgullosa. Dylan balbuceó el discurso, sudando profusamente. Justo cuando estaba a punto de bajar del escenario, no vio el escalón de abajo, perdió el equilibrio y cayó de bruces, provocando las carcajadas del público. Lo miré hacer el ridículo y sonreí, esto era solo el aperitivo. Luego, mi padre subió al escenario y anunció que todos los fugitivos que habían dañado a mi hermano habían sido capturados. Al oír la noticia, la multitud exclamó asombrada. En aquel entonces, el ataque había sido ampliamente cubierto por los medios, pero la policía no había realizado ninguna detención, convirtiendo a nuestra familia en el hazmerreír de la ciudad. Anunciar ahora esta noticia sin duda acalló los chismes interminables y demostró que nuestra familia distaba mucho de ser incompetente, enviando un mensaje claro a todos: quien se atreva a provocarnos debe medir bien sus propias capacidades. Pero quien más se estremeció con la noticia fue, sin duda, mi madre, porque reconoció un rostro familiar en la gran pantalla. Sí, en la televisión,
su pequeño amante estaba siendo llevado por la policía. El espectáculo no había hecho más que empezar. Durante estos días, con el apoyo de mi voz interior, mi padre ha estado investigando la verdad detrás de la lesión de mi hermano. Mis murmullos silenciosos le han proporcionado más pistas. Todas las personas con las que mi madre se ha reunido y contactado en su vida diaria han sido registradas por el detective privado que contrató mi padre, y al final dieron con un objetivo y confirmaron a su amante, un hombre que había sido su amor de la infancia. Es casi risible, a lo largo de los años, con el respaldo financiero de mi madre, este amante incluso ha mantenido a varias amantes más, y aún así ella cree que le es devoto, verdaderamente estúpida y cruel. En mi vida anterior, solo para estar con él, ese amante dio unas pocas órdenes y mandó a matarme sin piedad, para apoderarse de la fortuna familiar, incluso estaban dispuestos a exterminarnos por completo. Miré la expresión incrédula de mi madre y pensé, mamá, no lo esperabas, ¿verdad? Tu amante también está ahí, si no hubieras filtrado intencionadamente el paradero de mi segundo hermano entonces, su pie no habría sido destrozado. Mi segundo hermano me miró, con el rostro lleno de shock, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Seguí murmurando en mi interior. Pensaste que podrías quedarte con la propiedad familiar para que tú y tu amante vivieran felices en nuestra villa con vuestro hijo ilegítimo, pero el plan salió mal, ¿no es así? Si mi segundo hermano descubriera que su pie fue el resultado de la conspiración entre mamá y su amante, no podría soportarlo, porque ama tanto a mamá. Él me miró, luego miró a mamá, claramente luchando por procesarlo todo. Dylan también vio a la persona en la pantalla y llamó instintivamente, papá. Todos entonces dirigieron su atención hacia él. Al darse cuenta de que podía haber metido la pata, se cubrió la boca sin atreverse a levantar la cabeza. Al presenciar esto, el interés de todos por el drama alcanzó su punto máximo. Parece que hay algo intrigante en la identidad de este hijo adoptivo, llamó papá al sospechoso. ¿Podría ser que él fuera en realidad el hijo del sospechoso? Alguien gritó de repente desde el público. Todos comenzaron inmediatamente a discutirlo. En este mundo nunca faltan los amantes del chisme. Vi a mi madre y a Dylan abandonar el banquete con expresiones sombrías, y la mirada de mi segundo hermano hacia ellos dejaba claro que ahora creía lo que yo había dicho. En realidad, mamá no es nuestra madre biológica. Es la mujer con la que mi padre se casó más tarde para cuidarnos cuando su negocio se volvió muy ocupado. Antes trabajaba como cuidadora en un hospital. Al ver lo bien que atendía a los demás, mi padre la llevó a casa para que se ocupara de nosotros. Para cuidarnos mejor y para asegurarse de que pudiera vivir en esta casa sin preocupaciones, mi padre se casó con ella e incluso le dio una parte considerable de las acciones de nuestra empresa. Por supuesto, ella ocultó a mi padre que tenía un amante e incluso un hijo ya tan grande con él. Realmente no debió haber considerado dañar a toda nuestra familia. Después del banquete, mi padre envió una carta de un abogado para demandar el divorcio y reunió pruebas de la infidelidad de mi madre durante el matrimonio. Como parte culpable, mi madre prácticamente no obtendría nada, y las acciones a su nombre ya habían sido transferidas en secreto hacía mucho tiempo. Mi madre armó un gran escándalo, pero esta vez mi padre no ablandó su corazón. Ordenó directamente que ella y su hijo ilegítimo se mudaran de nuestra casa. Para acelerar el divorcio, mi padre aún así le dio a mi madre una propiedad de 3 habitaciones a su nombre en la ciudad B, junto con 1.000.000 de yuanes en efectivo, y le ordenó que nunca regresara a nuestra ciudad después de obtener el dinero y la propiedad, advirtiéndole que si volvía a buscarnos sería expulsada. También reemplazamos a todos los sirvientes de la casa, temiendo que algunos todavía tuvieran vínculos con ella. Mi madre usó el dinero para sacar bajo fianza a su antiguo amor, por supuesto con nuestra aprobación tácita. En este caso, él solo desempeñó el papel de filtrar su paradero, por lo que su condena no sería demasiado severa. La razón para sacarlo bajo fianza era ver si aún podían vivir juntos amorosamente como en la vida anterior. La realidad pronto demostró que yo estaba equivocada. Mi madre, acostumbrada a gastar de manera extravagante, o mejor dicho, ahora debería llamarla Lidia, al principio logró vivir bien con su amante, pero a medida que los fondos del hogar se agotaban, comenzó a culpar al hombre por ser inútil. El hombre no era mejor, culpando a Lidia por ya no proporcionarle dinero como antes. Al principio solo eran discusiones, pero pronto escalaron a peleas físicas. Al comienzo, Lidia intentó venir a buscarnos,
pero cuando llegó a nuestro vecindario descubrió que todos los sirvientes y la seguridad habían sido reemplazados. Nadie la reconoció y fue expulsada de inmediato. Después de regresar, su amante descubrió que no estaba en casa y pensó que había salido otra vez a seducir a alguien, así que los dos terminaron en una gran pelea en casa. En cuanto a Dylan, nadie se molestó en preocuparse por él. Se quedaba en casa todos los días jugando videojuegos, convirtiéndose en un parásito cerrado que vivía a expensas de sus padres. Me encanta verlos pelear como perros mordiéndose entre sí. Mi hermano mayor ahora ha cambiado de actitud, asumiendo gradualmente el negocio familiar junto a nuestro padre. Trabaja con diligencia y ya no tiene la actitud despreocupada que solía tener. De hecho, incluso parece un poco temeroso con solo mencionar a las mujeres. ¿O no? Esto es una corrección excesiva. Parece que tendremos que guiarlo poco a poco de regreso al camino correcto. Mi segundo hermano hizo que mi padre volviera a contratar para él a un reconocido médico internacional y ahora puede moverse lentamente por sí mismo. Con cada paso de recuperación, la esperanza llena sus ojos. Mi segundo hermano suele decir, cuando me recupere, quiero confiar en mis propias habilidades para fundar mi propia empresa. A esto, mi hermano mayor responde, no hagas eso. Yo todavía quiero fundar mi propia compañía discográfica, ¿por qué no te encargas tú del negocio familiar? Luego ambos me miran y dicen, ¿qué tal si Evelyn hereda el negocio familiar? Yo niego con la cabeza. Mejor déjenme en paz. No quiero morir joven. La empresa es demasiado ocupada. Entonces nosotros gestionaremos la empresa y tú tendrás las acciones, ganando dinero mientras descansas. Nadie podrá intimidarte, dijeron al unísono. Mi padre nos observaba jugar y bromear dentro de la casa. Se siente como si hubiera pasado mucho tiempo desde que la familia fue tan feliz. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que la familia fue tan feliz. Finalmente hemos escapado del destino de nuestras vidas pasadas. Qué maravilloso es tener una familia tan amorosa. Gracias a Dios, esta vez todos están aquí.